si no apoyamos al principal motor de nuestra industria turística, a la marca de nieve Aragón que tanto ha costado crear, de la que tanto presumimos y que es uno de nuestros principales motores económicos en Aragón, entonces, ¿a quién vamos a apoyar? Ahí, señorías, sin ninguna duda, hemos podido hacerlo muchísimo mejor. Aún podíamos hacerlo mejor. Podíamos comenzar dejando de dar titulares del estilo de que no hemos abierto porque era inviable. Sobre todo cuando tantas familias lo están pasando muy mal. Y sobre todo, señorías, cuando prácticamente todas las estaciones de España han realizado una apertura parcial, abriendo solo unas cuantas pistas y sacando unos cuantos trabajadores del ERTE. Y lo más importante, permitiendo el desplazamiento dentro de la comunidad autónoma para esquiar. Todos sabemos que la viabilidad económica en pandemia es difícil. Es, incluso les diría yo hoy, muy difícil. Pero eso debe ser un revulsivo para adaptarnos, para esforzarnos, no para agravar todavía más la situación a quienes lo están pasando mal con cierres totales. Ahora solo nos queda una cosa: dar apoyo, dar ayudas, muchas ayudas, todas las posibles, porque para todo este sector ha sido un año muy difícil, un año perdido, sin poder trabajar